Este es un billete de 5 millones, este es de 500 millones y este de 5,000 millones. ¿Se imaginan eso? Llegar a la tienda, ¿cuánto va a ser, joven, de la cuenta? Oh, sí, 5,000 millones, por favor, dame 5,000 millones. Sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en Belgrado, en el país de Serbia, territorio al cual llegamos de una manera bastante inesperada. Esto realmente no estaba en el itinerario, pero que wow, está muy interesante. Qué fortuna haber llegado de esta manera a este país. Es de esos destinos que realmente no me habían llamado mucho la atención, pero que ya llegando digo, olo borgo, qué flipante, deseo conocerlo íntimamente. Aquí les va tantito contexto sobre el país de Serbia. Antiguamente parte del territorio de Yugoslavia, que posteriormente se separó en 6 o 7 territorios. Serbia es como tal un país independiente desde el año 2006. Así que territorialmente es nuevo, pero culturalmente es muy antiguo. Antiguo Yugoslavia se terminó separando en lo que hoy se conoce como Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, por supuesto Serbia y también Kosovo, que hasta la fecha es un territorio no del todo definido, reconocido por algunos como país independiente, por otros no. Y en sí, en un contexto actual, real, ¿qué se puede decir de Serbia? A ver, sinceramente está muy bonito. Yo me esperaba otra cosa por completo. No. Las calles están muy bien cuidadas. En general, todo se ve muy bien. En Europa es un destino de fiesta. Belgrado es muy conocida por su vida nocturna, sus discotecas. Así que es un país en ese sentido muy divertido, muy juvenil. De hecho, muchísima de la gente que se ve por las calles son turistas jóvenes. También es un país, hay que decirlo, muy bebedor. Por todos lados, incluso en los puestos de periódicos, te venden alcohol a todas horas. Un dato para nada perturbador. De hecho, muchos podrían decir un dato muy agradable. Vaya dato bebedor. Otra cosa que hace a Serbia peculiar y turísticamente atractivo para los jóvenes es que aquí no se usa cubrebocas. De hecho, la pandemia nunca se tomó tan en serio. Y sí, por muy poco tiempo la vida nocturna se reactivó muy rápidamente. Para entrar no es como que te piden vacuna ni nada de este estilo. Entonces, para jóvenes de toda Europa que quieren regresar tantito a la normalidad, divertirse, dejar el cubrebocas por un momento, Serbia es el destino. Su idioma oficial es el serbio y este se escribe en cirílico, que viene siendo muy similar al ruso, a cómo es el alfabeto ruso. Y bueno, dato curioso, realmente hay varias palabras aquí que a mí me recuerdan mucho a cuando estuve en Croacia. Y esto es porque lo que es Croacia, Montenegro, Serbia, hablan el mismo idioma o si no, muy similar. También el país vecino, Bosnia, porque como les digo, todo solía ser un mismo territorio. Culturalmente comparten muchísimo, de hecho sus banderas también son muy parecidas. Ves la de Croacia, ves la de Serbia, son muy parecidas. La moneda en Serbia es el dinar serbio, que hoy en día el dinar serbio vale más o menos unos 100 por dólar, lo que hace su conversión muy sencilla. Pero este valor del dinero no siempre fue así. Chéquense estos billetes antiguos, miren la cantidad ridícula de ceros que tienen. Este es un billete de 5 millones, este es de 500 millones y este de 5,000 millones. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están apreciando cuántos ceros? ¿Se imaginan eso? Llegar a la tienda, ¿cuánto va a ser, joven, de la cuenta? Oh, sí, 5,000 millones, por favor, dame 5,000 millones en este momento. Inflación loquísima. Estos brothers sí que lo tienen muy claro. A ver, esto claramente cuando era Yugoslavia
Yugoslavia. Aquí lo dice, es un billete yugoslavo. En general, un territorio que me intriga muchísimo, que estoy ansioso de ya conocer más a fondo, que repito, realmente no estaba en mi lista de destinos, pero ahora que aquí nos encontramos, no puedo esperar para recorrer. Así que acompáñenme, amigos, amigas, Serbia nos espera. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Serbia, así que diré, ajdemo dalje. Para entender un poco sobre el alfabeto cirílico, vamos a utilizar la estatua de este muy célebre jugador serbio. De hecho, tal vez el jugador de fútbol serbio más célebre de todos los tiempos. Su nombre es Rajko Mitić y aquí está escrito su nombre en cirílico. Miren, esta letra que para nosotros sería la P, ellos la pronuncian R. Entonces como Rajko, la J Rajko. Y luego esta está rarísima, esta que es como una N invertida. Suena como una I. Entonces Miti, y esta otra letra que es como una TH es como TCH, como TCH. Entonces TCH, Rajko Mitić. Ay, bueno, como otra cosa interesante, todo este estadio recibe el nombre de Rajko Mitić. Es uno de los grandes equipos de fútbol aquí, el Estrella Roja, pero la gente coloquialmente lo llama como el Maracaná, como si fuera el de Brasil, porque es el grande. Es donde se siente la pasión del fútbol. Qué bonito, qué bello. Pero aquí es donde encontramos un posible vaya dato perturbador, ¿ok? Prepárense, se avecina un vaya dato perturbador. Y es que, a ver, analicemos dos factores, de hecho tal vez tres. El escudo, el logo del equipo más grande de fútbol es una estrella roja, ¿ok? Se llama literalmente el Estrella Roja. Ahí está la estrella como tal. El segundo equipo más grande se llama Partizan. ¿Qué Partizan? Literalmente significa un soldado comunista de la guerrilla. Entonces, Estrella Roja, el símbolo por excelencia del comunismo. Partizan, un soldado comunista de la guerrilla. Vaya, todos estos equipos tienen un origen completamente comunista, que hasta la fecha se siente, hasta la fecha palpita. Y también, por lo que me platican, durante tiempo todos los hooligans de estos equipos fueron utilizados con propósitos que a la fecha causan que igual y no se tenga una muy buena relación con otros territorios. Entonces, vaya, ¿lo amerita? Sí, en efecto, yo creo que lo hace. Los grandes equipos de fútbol, que hoy en día, a ver, es pura paz, es puro amor, es pura alegría. El fútbol, puro amor, pura cosa bonita, pero realmente tuvieron su origen a raíz de ideologías comunistas y jugaron un rol en posicionamiento diplomático político de este territorio. Vaya dato, en efecto, que al menos a mí me parece perturbador. ¡Qué vista tan hermosa! Posiblemente la vista más bella de Belgrado se tiene de acá, desde la fortaleza de Kalemegdan. Por ahí que observamos es el río Danubio, que es el segundo río más grande de todo el continente europeo. Es hermoso, es bellísimo, podemos tener un panorama general de la ciudad de Belgrado. Todo este cuerpo de agua es el Sava, ¿ok? Y bueno, aquí les va lo que les quiero platicar, por si les sirve el dato. Toda esa zona de ahí, ok, a orillas del río, todos esos establecimientos barcos son discotecas, ok, son los grandes clubs de fiesta, los grandes bares. Ahí se arma la fiesta todos los días hasta altísimas horas. Vaya, me cuentan, se narra, por ahí dicen las malas lenguas conocedoras que te corren hasta las 8 o 9 de la mañana. Yo ayer me di una vueltecita por ahí, a ver, no tan tarde, claramente, estuve nada más un rato, pero sí estuve por ahí y sí lo corroboro, de verdad sí hay mucha fiesta, llenos los lugares y consigues de todo, ¿ok? No vamos a entrar en detalles, pero vamos a decirlo así, consigues de verdad de todo, lo que sea se te ofrece. Así que si están buscando destino que sea como de fiesta, como de turismo juvenil e igual y su dinero para invertir, su presupuesto no es tan alto, Serbia, en particular la ciudad de Belgrado, gran opción, de verdad, consejo de pana a pana, tómenlo o
o déjenlo. Es diferente realidad por este lado, por si les sirve y por si por ahí están buscando algún destino que visitar no tan caro. Este está bueno, para esos propósitos está chido. Y si estamos en uno de los países más borrachos, más bebedores de Europa, por supuesto, hay que beber un poco de cerveza Pivo. Como en todos los países de Europa, realmente se toma muchísimo. Y esta es la bebida nacional de acá, es lo que se hace aquí, lo que más toman. Esto se llama rakia, ¿ok? Se trata de un destilado, por lo general de ciruela, pero también se puede hacer de otros frutos, que tiene el 40% o a veces un poquito más de alcohol. No obstante, a pesar de ser como otros destilados, este a mí me ha sabido mucho, mucho más fuerte. Es que desde su aroma, wow, es de verdad súper penetrante. La presencia de la fruta es evidente, es innegable. Así que Živeli, que es salud en serbio, que significa como vivamos, ¿no? Que prospere la vida. Saludcita, Živeli. Uf, es que es súper, súper fuerte. A gozar, a disfrutar. Estamos en uno de los países más borrachos. Claro que sí, hay que hacerle honor a su título. Živeli. Pedimos este otro platillo nacional, Chebab, ¿ok? Te lo comes con esta nata súper obesa. Y esta otra que es como una milanesa, como un schnitzel, pero hecho rollo. El nombre es Karageorgia Schnitzel y se sirve con salsa tártara, limón. Comen gordinflón nuestros compas serbios. También me pedí esta sopa paprikash, sabrosa, un estofado con carne, papas, delicioso, suculento. Es como viene una salchichita de carne. Qué tremendos deleites, qué tremendos manjares, qué rico comen nuestros compas serbios. Planeo hacer un video especial de Lucio el Gordillo, así que vamos a calmarnos, no hay que emocionarnos de más, no hay que dejarlo bueno para el video, ¿ok? Saludcita, provechito, continuemos. Oigan, y dato curioso que tal vez no sabían, Nikolai Tesla, que es el científico por el cual la marca de autos Tesla recibe su nombre, es de acá. De hecho, siendo muy específicos, es serbio-croata. Entonces, es muy icónico de aquí. Te venden focos con su imagen, te venden imanes también. Miren, también hay imanes de Tito, te venden la playera y también hay un museo de él aquí. Sí, totalmente. Es un ícono y se explota con fines turísticos. Y bueno amigos, así es como concluimos con este día por Serbia. Qué agradable, qué gran sorpresa me he llevado. Yo me lo imaginaba completamente diferente y he quedado impactado, sorprendido. Completamente lo recomiendo como un destino no para viajeros experimentados, no para viajeros que buscan una aventura más allá, sino de verdad para todo tipo de viajeros sin experiencia, que buscan ahorrar un buen dinero y que gustan fascinarse por una cultura de verdad que amplia, históricamente con muchísimo contexto y con gente cool, con gente chida. Así está bien divertido, está bien bonito. Cuéntenme amigos, amigas, ustedes ¿qué se imaginaban de Serbia? ¿Qué habían escuchado de este territorio? ¿Cómo lo planteaban en sus mentes? ¿Estaba tal vez en su radar o ni siquiera pasaba por sus mentes? Me gustaría leer sus comentarios al respecto. Pueden dejarlos en la sección de aquí abajo. Suscríbanse, esténse al pendiente que se vienen videazos. Claro que sí, muy cool, muy bello. Gracias por haberme acompañado. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Normalmente diría adiós Pimpollo, pero me intentaré despedir en serbio. Pozdrave, Pimpollo.